grupo de 27 colegios en Bogotá que anunciaron una restricción importante en el uso de dispositivos móviles dentro y fuera del horario de clase. Vamos a analizar el tema y a darle una mirada más puntual de la mano de dos expertas. Saludamos entonces a esta hora a Catalina Guzmán Urrea, rectora del Colegio Marymount de Medellín, y también nos acompaña vía Zoom desde la ciudad de Bogotá. Ahí la tenemos en pantalla, Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red Papás. Buenos días a las dos, gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción. Adelante. Buenos días, bienvenida acá también en nuestro espacio, en nuestro sofá. Catalina Guzmán, bienvenida, Hola, directora. ¿cómo están? Bien, sí señora, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a Para ustedes. nosotros es un gusto tenerlas a esta hora en el Consejo de Redacción, Sebastián. Bueno, hablemos de un tema muy interesante y tiene que ver con la tecnología en relación a la educación. Vemos que cada vez son más, más temprana la edad en que nuestros niños están teniendo un celular en sus manos, que los papás desean regalarle un celular a los niños, en algunas ocasiones como herramienta lúdica para poder formarse. En otras ocasiones los papás ven esto como una herramienta para que el niño se entretenga y no llore más. Mire, dele el celular al niño para que ya con eso se solucionó. Entonces, para darle la sopa, le da el celular al niño y el niño se come la sopa completa. Pero eso está teniendo un efecto, al parecer, también en términos prácticos sobre la forma como los niños se están educando y también la forma de prestar atención en el momento de recibir las clases. En Bogotá ya inició esta estrategia donde básicamente le dicen, bueno, el celular no, mientras estamos en clase, y se empieza a hacer un mayor control sobre este tema. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Es una herramienta que de una u otra manera vamos a terminar utilizando todos los colombianos a futuro? Porque ya está pasando en otros países del mundo. Bueno, pienso yo. Claro que sí. Realmente nosotros no podemos pelear con la tecnología, eso está clarísimo. La educación tiene que encontrar el punto donde acompaña ese desarrollo tecnológico y social en el mundo. No estamos hablando solamente de Bogotá o países desarrollados, no estamos hablando en los rincones de Colombia, eso lo pudimos ver en la pandemia, pero sí tenemos que regular, definitivamente darle al celular, a una herramienta como el celular, como los relojes inteligentes, el espacio de formación de los papás en su momento de cómete la sopa para que, y con el celular estás tranquilo, o en los colegios, eso hace que deshumanicemos un poquito esa relación entre papás e hijos o maestros estudiantes. Entonces yo creo que la clave no es pelear, prohibir, pero sí regular. Está clarísimo que debemos tener unas zonas mínimas de conexión, mientras más pequeños, evitar en lo posible tanta conexión con estos herramientas tecnológicas, y obviamente hacerlo en escalonado de acuerdo con ese desarrollo evolutivo de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Bueno, preguntarle a Carolina Piñeros, que nos acompaña de forma remota, muy amable por madrugar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. ¿Cuál es el análisis de ustedes? ¿Qué es lo que le preocupa a los papás en relación a la educación de los niños cuando lo relacionamos precisamente con la tecnología y esos aparatos, los celulares? Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Lo que quería también compartir con ustedes es que más que de tecnología, la gran preocupación tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con las plataformas de video como YouTube, como TikTok, los videojuegos, particularmente los videojuegos gratuitos, porque recordemos que todos estos tienen una cantidad de, de tácticas que hace que sea muy difícil para un niño o para una niña desconectarse. ¿Qué es lo que muestra la evidencia? Que el exceso de este uso de este tipo de plataformas pues está incidiendo negativamente en todo lo que tiene que ver con lo académico, pero adicionalmente cada vez hay más evidencia del impacto que tiene sobre la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Entonces por eso es también que la rectora dice, es un tema que hay que regular. ¿Qué dicen estos colegios de UNCOLI? Para ser muy claros, no se trata de restringir la tecnología en el aula. Lo que ellos están haciendo es decir, vamos a decir que el celular y el reloj inteligente o cierto tipo de dispositivos personales no pueden ir al colegio. ¿Qué está haciendo Red Papás? En este momento estamos haciendo un análisis para poderle dar a las instituciones educativas unas recomendaciones. Yo creo que, hay una discusión importante
sobre las redes sociales. Por ejemplo, las mismas redes sociales dicen que no deberían ser antes de los 14 años. Sabemos que las niñas y los niños abren sus redes sociales y estas, pues de alguna manera lo permiten a los 8, 9, 10, 11 años. Entonces es muy importante también definir esto. La evidencia está mostrando que debería ser más cerca de los 16 años, por ejemplo, el uso de este tipo de plataformas. Entonces yo creo que esperamos en un mes poderle dar a las instituciones educativas. Estamos con un grupo de expertos sacando, digamos, unas recomendaciones para que los colegios puedan hacer esta regulación, como dice la rectora. Ahí es. Perdón, Sebastián, me surge una inquietud y es que, bueno, ahí está planteada la restricción del uso de dispositivos. Hablan un poco, ahorita por supuesto vamos a entrar en detalle de esas afectaciones psicológicas y en diferentes aspectos, pero por ejemplo en Medellín y luego continuaremos en la ciudad de Bogotá, ¿qué tan aplicable sería de verdad pues restringir el uso de estos aparatos en los estudiantes? Súper aplicable. Porque aquí el trabajo es escuela-familia, ¿cierto? Entonces es clarísimo que nosotros y por ejemplo desde ADECOPRIA, precisamente hoy en la tarde comenzamos, que es la Asociación de Colegios Privados de Antioquia, una agremiación donde reflexionamos sobre todos estos temas que nos convocan desde la educación. Vamos a poner sobre la mesa qué es lo que estamos nosotros viviendo en este momento al interior de las instituciones, pero es completamente factible que lo podamos lograr, que encontremos esos puntos de encuentro de regulaciones, porque es por el bienestar de nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿cierto? Es algo que realmente se puede estar saliendo de las manos si no le ponemos el debido cuidado que se necesita, especialmente al manejo de redes sociales, porque estoy completamente de acuerdo con Carolina en el punto que no es una pelea contra la tecnología, para nada. Salió un informe de la UNESCO 2023 sobre tecnología de educación, grandes beneficios, obviamente grandes retos para los países del tercer mundo o en desarrollo por ese desequilibrio y la calidad que hay al interior. Eso es otro tema para discutirlo, pero sí se nota como ese halo negativo que hay con respecto a la salud mental de nuestros estudiantes, del manejo de esos dispositivos básicos de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la atención, para que nos están robando un poquito ese espacio, estas herramientas como el celular y el teléfono inteligente. Y aprovechamos entonces para hacerle la pregunta a Carolina Piñeros, allí en Bogotá, que es la directora de Red Papás, en cuanto a esos acercamientos que ustedes han tenido con los padres de familia y de acuerdo a estos estudios que nos menciona la rectora, ¿cuál es la reacción por parte de los papás? Porque pues si bien es cierto, ellos son los que deberían en este caso, pues ustedes van a estar atentos desde las instituciones, pero ellos que están completamente la mayor parte del tiempo con ellos, ¿qué va a pasar con ellos y cuál ha sido la reacción de los papás con respecto a esta propuesta? Yo creo que hay que entender que esto, como lo decíamos ahora, es algo que se hace pues también de la mano del colegio. Muchos papás han reaccionado de manera muy positiva y yo creo que cada institución educativa a su vez tendrá que decir, no se preocupen, habrá un teléfono, por ejemplo, donde las niñas y los niños podrán comunicarse, porque a veces la preocupación tiene más que ver con, bueno, yo cómo le aviso algo, cómo le digo que voy a tener que salir. Entonces yo creo que esto es algo que las instituciones irán trabajando para ver cómo, de tal manera, si el celular, por ejemplo, no se va a llevar al colegio, pues de tal manera que haya unos canales, unas formas de comunicación. Pero mira, para hacértelo muy sencillo, muchas veces para los papás lo mejor es que la institución sea la que tome la decisión. Si yo soy como papá o como mamá el que digo, no va a pasar esto, mi hijo siempre va a sentir, yo soy el único, por ejemplo, cuando nos pasa con la alimentación saludable, yo soy el único que llevo esto en la lonchera, soy el único que llevo frutas, que llevo queso, que llevo, cuando esta decisión es una decisión del colegio que le dice a todas las familias, por ejemplo, de ahora en adelante la lonchera va a ser saludable, para las familias esto es una gran ayuda, porque ya todos lo vamos a hacer igual. Entonces, yo creo que, como lo decíamos ahora, esto es algo que se debe hacer de manera conversada. Los papás entenderán y entenderemos siempre cuando nos explica el rector, la rectora, qué es lo que está pasando y cuáles afectaciones hay en lo académico, cuáles afectaciones hay en lo social
cuáles afectaciones hay también en la salud emocional y cuando es por el bien de las niñas y de los niños, y lo vamos a hacer todos como familias, pues estoy segura que va a ser muy, muy positiva esa reacción. Y lo que hemos visto en redes sociales y todo esto, en general es positiva. Hay una que otra, digamos, familia, hay una que otra voz, digamos, disidente, pero en general quienes son papás y mamás agradecen que las instituciones den estos lineamientos. Catalina, como rectora, nos puede ayudar a entender esto, y es qué tanto impacto está teniendo sobre el rendimiento académico de los estudiantes, qué tanto ha disminuido, se mantiene. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en lo personal a mí me sorprende como una red social, por ejemplo, como TikTok, te atrapa. Usted se siente, ve un video y cuando menos pensó pasaron 15, 20 minutos, usted dice, ¿en qué momento pasó todo este tiempo viendo y viendo videos? Y pareciera ser que se pierde el tiempo, porque a veces esos videos ni siquiera tienen información de interés, es más de entretenimiento y demás, y pareciera que esto también tiene la misma reacción en los niños, que se quedan ahí atrapados viendo estos contenidos, que a veces son contenidos que aparecen de la nada, que no son regulados, un contenido que no es apropiado para un niño, que pueda ver en ese momento y que seguramente no tiene un papá o una persona adulta ahí que esté pendiente regulando esta situación. ¿Sabes qué es como el punto donde encontramos que hay más interferencia entre el celular y el rendimiento académico? Y no solamente el rendimiento académico, sino también la relación con los otros en el aula, y es la parte de la concentración, la parte de la atención, ¿cierto? Porque están, lo que dices tú, cuando un niño y un adolescente, además que están en desarrollo, encuentra algo de su interés, pues se desconecta completamente de lo que está haciendo en el colegio, que es esa construcción de aprendizaje, ¿cierto? Entonces ahí va un punto importante, la parte relacional es fundamental, y vimos cómo se disparó en la pandemia ese afianzamiento de las relaciones socioemocionales. ¿Por qué? Pues porque en pandemia estábamos cada uno en su casa, había algún conflicto, cerrábamos computador y se quedó el conflicto como congelado. No, aquí volvimos otra vez a tener esa relación, entonces nuestros adolescentes no tuvieron ese tiempo cuando estuvieron en pandemia de desarrollarlo. Entonces esto ha generado que tengamos un desarrollo y un avance grandísimo post-pandemia de todas estas tecnologías, de todas estas herramientas, pero que también nos está incidiendo completamente en el aprendizaje. Nosotros dentro del colegio tenemos unas normas de manejo, solamente hasta octavo no pueden estar las niñas con su celular, y a partir de noveno, décimo y undécimo en los espacios de descanso y en el almuerzo, ¿cierto? Pero obviamente uno sabe que está peleando o enfrentándose a, es que no me puso like, es que tengo que ver sobre la historia que monté, que me están diciendo, y se nos volvió como una realidad paralela con nuestros adolescentes y nuestros niños, donde quieren estar, pues por un momento dando cuenta de lo que vimos en el colegio, y por otro lado, obviamente, ese mundo del internet con toda esta información que a veces no tienen las herramientas ni la estructura mental y cognitiva para analizar todo lo que les está llegando por redes sociales. Rectora, voy a plantear una situación porque, pues, según lo que usted me está diciendo, entiendo que estaría de acuerdo con que se implementara algo así, en este caso en Medellín. Mencionó usted algo muy importante, y es la pandemia y todo lo que la tecnología en su momento implicó en términos también educativos, y hay muchas instituciones que hoy, sobre todo en zona rural, siguen teniendo estas alternativas como únicas opciones para poder transmitir ese conocimiento, mejor dicho, cero cuadernos, sino tablets, celulares y dispositivos. ¿Usted cómo cree que también se puede manejar ahí ese tipo de situaciones? Tenemos que encontrar un balance. Yo creo que lo dije al principio, la educación tiene que encontrar su lugar dentro de este avance tecnológico. No es prohibir y pelear completamente con lo que está pasando en el mundo, porque pues somos nosotros quienes estamos formando esos seres humanos que van a trabajar en un futuro cercano y próximo con todas estas herramientas, entonces no van a tener las habilidades y el conocimiento para hacerlo, pero sí tenemos que tener unas restricciones importantes con base en ese desarrollo cognitivo y en esas edades de los estudiantes, ¿cierto? Tenemos que, es que nos lo trajo la pandemia, el informe de la UNESCO lo dice, trajo la posibilidad de que niños con discapacidad pudieran conectarse y estar en sus clases, ¿cierto? Tener otras plataformas educativas que obviamente desarrollan otro tipo de aprendizaje, sí,
pero no podemos olvidar lo importante que es la lectoescritura. El escribir es importantísimo para el desarrollo motor fino y para el cerebro. Entonces no nos podemos ir para todos los lo polo opuesto de lo que éramos antes, para poder obviamente encontrar esa educación y ese sentido en el balance de la tecnología y la educación. Bueno, a Catalina y a Carolina les vamos a pedir un segundo porque vamos a hacer un recorrido. Ya van a ver ustedes en este momento, tenemos un despliegue de gran parte de nuestros periodistas en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia para entender cómo desde esas poblaciones también pues le ponen el ojo a este tema, también se preocupan por lo que está pasando con los niños y esa relación con estos aparatos y estas propuestas que surgen en la capital del país, que seguramente se podría empezar a repetir en muchos territorios y como ya lo escuchábamos de parte de la rectora, pues sería por lo menos desde ese análisis positivo para la ciudad y especialmente se podría dar en los colegios de esta región. Vamos a iniciar entonces en el suroeste antioqueño con Carlos Julio Romero desde el municipio de Angelópolis. Carlos, muy buenos días, ¿cómo amanece? Y cuéntenos qué piensa la gente del suroeste antioqueño frente a esta posibilidad, un control mayor especialmente de celulares en los colegios. Buenos días, un saludo muy especial desde el municipio de Angelópolis. Pues la medida de restringir los celulares en los establecimientos educativos fue recibida de muy buena manera por algunos habitantes de este municipio. Estuvimos consultando con ellos sobre qué piensan sobre esta medida de restringir los celulares en los establecimientos educativos y esto nos comentaron al respecto. Me parece muy importante porque los niños hoy en día están muy dedicados al celular, entonces descuidan sus tareas y sus actividades escolares por estar pendientes de otras cosas en los celulares. Yo no diría que fuera prohibido totalmente, pero sí controlado por los mismos profesores, porque dejan de hacer las tareas, dejan de estudiar por estar con el celular. Mentalmente los muchachos se mantendrían mejor y más concentrados en el estudio. Es que esto está afectando mucho prácticamente la concentración de los muchachos. Los muchachos prácticamente por fijarse en el celular no se están concentrando en el estudio y están perdiendo la visión a muy corta edad. Es toda la información desde el municipio de Angelópolis. Continúen ustedes con más consejo de redacción. Yo soy Carlos Julio Romero, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. ¡Feliz día! Feliz día, Carlos Julio. Gracias por este informe que nos entrega entonces desde el suroeste. Y yo le quiero hacer una pregunta a ambas, por favor, y es una sugerencia o un comentario que nos hace un internauta. Dice, ¿qué gano yo como profesor hacer regulación tecnológica donde en la casa no le enseñan responsabilidad? Ya el celular es el bazuco electrónico. Aprovechemos entonces y le hacemos la pregunta a Carolina, directora de Red Papás. Adelante. Muchísimas gracias. La primera cosa es que de todas maneras el tiempo en pantalla suma. Es decir, si la restricción se hace en colegio y no se hace en casa, de todas maneras es positivo para ese niño, para esa niña, porque va a poder estar mucho más concentrado en el colegio. ¿Por qué debemos propender? Y es algo que Catalina, como rectora de Marymount, bien sabe, y es de cómo se trabaja esto debería ser en llave entre familia y colegio. Por eso hay que propender todos los días y un poco en todo esto en la educación hay que entender que tenemos que poner a las niñas y a los niños en el centro. Ojalá que todo esto que se hace en el colegio pues también se trabaje de la mano con las familias vayamos entendiendo por qué y para qué se hacen. Y nuevamente no es una restricción tecnológica, es una restricción de estas plataformas que son muy adictivas, como las redes sociales, los chats de mensajería y las plataformas de videos y los videojuegos gratuitos. Es particularmente esos donde hay una mayor problemática. Muchas gracias. 7 de la mañana, 36 minutos. Directora, ese comentario que nos hace el televidente en cuanto a que el celular ya es el bazuco electrónico, ¿qué opinión le merece a usted ese comentario? Pues más tristeza saber hasta dónde hemos llegado y lo que nos falta por regulación, que es tan importante, pero estoy completamente de acuerdo con Carolina en lo que dice que por lo menos si nosotros hacemos que
se baje el número de horas de conexión de nuestros estudiantes, pues estamos generando un granito de arena para esa salud mental que está en riesgo, ¿cierto? Entonces, esperaría yo desde una visión muy positiva, y es que, como lo dice Carolina, con el trabajo con papás se genere esa cultura de cada vez más cuidar a nuestros niños, porque lo que estaba pasando, y recomiendo un libro que salió en el 2024 de Jonathan Haidt, que es sobre la generación ansiosa, y está hablando de un estudio desde el 2010 muy riguroso hasta el 2023 de cómo se dispararon todas estas enfermedades mentales, la ansiedad, el intento de suicidio, la depresión. Obviamente por todo Z, ¿no? Que sí, en la generación Z, entonces que son estos niños y adolescentes que tenemos ahora en nuestros colegios. Entonces, ¿cómo tenemos que realmente sentarnos y hablar del tema? Y vuelvo y digo, como decía Carolina, no es prohibir la tecnología, no es prohibir el celular, es tener unos momentos de desconexión importante en el colegio seguramente, y lo dice Uncoli no está diciendo se prohíbe el celular, no, está restringiendo, y cada colegio tendrá esas políticas para el uso y para el manejo. Entonces, esa es una conversación que se tiene que dar, porque realmente no podemos perder la batalla con la tecnología y las redes sociales no nos pueden ganar o robar a nuestros niños y nuestros adolescentes. Rectora, directora, compañeros, les propongo que hagamos una pausa con ese asunto tan importante del que estamos hablando para seguir conociendo esa opinión y esa reacción de los habitantes del departamento, en este caso en el norte, exactamente en el municipio de Ituango, donde está nuestro compañero Wilson Cartagena para contarnos qué dicen allí los habitantes. Wilson, buenos días y adelante. Buenos días. La discusión sobre el uso de celulares al interior de las instituciones educativas también se da en el municipio de Ituango. Su prohibición genera opiniones divididas, pues hay quienes las defienden y hay quienes las rechazan. Está con nosotros Julián Ruiz, docente también de acá del municipio de Ituango. Profesor Julián, ¿cuál es su opinión sobre la prohibición de que los muchachos utilicen los celulares al interior de las instituciones educativas? Bueno, yo creo que más que prohibición es cuestión de manejo de nosotros los docentes. Pongo el caso particular, y es que cuando el estudiante no está prestando atención, pues se negocia con ellos, se les exige. Yo tengo el mecanismo de exigirles pongan su celular en mi escritorio, y durante la clase su celular va a estar ahí en el escritorio, nadie se lo va a tocar, y atienden a las clases. Pero el celular es de uso importante para cada uno de nosotros, y nosotros como docentes es importante comunicarnos, ellos también lo necesitan. Yo creo que es más una necesidad vital el celular hoy por hoy. Hay que darle manejo dentro del aula de clase, y no solamente ver el celular como un enemigo de la clase, sino también crear estrategias pedagógicas para utilizar el celular con actividades offline, online, para jueguitos también. Nosotros como profesores tenemos cantidad de material didáctico en internet, pero lamentablemente no lo conocemos, que lo podemos utilizar con estos celulares sin necesidad de poner al celular como un sacrilegio, como algo malo en nuestras aulas de clase. Lo podemos utilizar, lo podemos potenciar pedagógicamente. Muchas gracias, profesor Julián. Un dato curioso, la UNESCO en el año 2023 recomendó la prohibición de los celulares al interior de las aulas de clase porque consideraba precisamente que generaba perjuicios para el aprendizaje de los alumnos. Esa es toda la información desde el municipio de Ituango. Continúen ustedes con más en Consejo de Redacción. Muy buenos días. Buenos días, Wilson. Y del norte, en la subregión norte, nos trasladamos al oriente del departamento de Antioquia, específicamente al municipio del Carmen de Viboral, donde se encuentra Isabel Cristina, quien también nos tiene detalles sobre lo que piensan en este municipio sobre la prohibición o restricción en algunos espacios educativos. Isabel. Compañeros de Consejo de Redacción, tengan todos ustedes buenos días. Así es, esta iniciativa que busca que los niños y adolescentes no lleven los celulares a las aulas de clase, que se desconecten para conectarse con los temas académicos, pues ha generado diferentes reacciones. Pues precisamente escuchemos qué es lo que dicen los padres de familia frente a si les parece positivo o no el que los niños dejen los móviles en sus hogares. Pues en realidad a mí me parece que no lo deberían hacer, ¿cierto? Siempre y cuando las instituciones educativas de pronto tengan como la alternativa
de que ellos puedan acceder de manera fácil de pronto al internet y tengan la facilidad de hacer consultas y utilizar estos medios para el fortalecimiento de todos sus conocimientos. Es importante que no lo lleven, ya que esto puede ser un medio de distracción. Genial, porque es que pues ellos van a estudiar, no a estar pegados de un aparato tecnológico. Eso es muy bueno porque de todas formas eso es un entretenimiento para ellos y sí, me gustaría que una medida muy buena. Para mí sería como la mejor opción, pues yo no estoy como de acuerdo en que los jóvenes lleven el celular al colegio porque igual ellos van a estudiar. Esas son las opiniones de los padres de familia frente a esta iniciativa que busca entonces desconectar a los niños y a los adolescentes de los teléfonos móviles, porque ojo, bajo los estudios de que estos aparatos y algunas aplicaciones podrían generar adicción en esta población. Desde el municipio del Carmen de Viboral para Teleantioquia Noticias, Isabel Cristina Acevedo, porque en Teleantioquia Noticias la región se siente. Sigan ustedes allá en estudio. Isabel, muchas gracias por toda la información desde el oriente antioqueño, esa subregión tan bonita de nuestro departamento. Me parece muy interesante ese recorrido por parte de nuestras subregiones porque es entender también cómo desde esas culturas, desde los diferentes puntos de vista también entienden este fenómeno, lo que está pasando. Y para finalizar, Carolina, quería hacerle la última pregunta. Ya usted escuchó los testimonios de muchas de estas personas, algunos a favor, otros en contra, incluso veíamos también la participación de algunos docentes. ¿Cuál cree usted, como representante de los papás, que debería ser la solución más allá de esto que se está tomando en este momento como medida? Esto es una medida que de una u otra manera habrá que esperar qué resultados arroja. Pero ¿cree usted que cuál debería ser entonces la solución a todo este problema? ¿La educación tendría que venir desde esos primeros años de la educación? ¿O cuál cree usted que es la solución? Hay algo muy claro acá y es que debemos hablar un poco de esa tecnología chatarra, por decirlo de alguna manera. Creo que no está en duda que la tecnología sea un apoyo a la educación, a los docentes, de manera particular al colegio. Si no estamos hablando que hay una tecnología que es una tecnología chatarra, es como la comida chatarra, que no deberían tener los niños desde que son pequeños, pues las redes sociales, estos videojuegos gratuitos, estas plataformas de contenidos como YouTube, como TikTok, ¿qué es lo que hacen? Pues los convierten como en personas que están ahí pegadas y cuando van creciendo, particularmente las interacciones de las redes sociales, abren otros riesgos que tienen que ver como con el ciberacoso, el sexting, el grooming, todas estas situaciones de las que hemos hablado, a las que se le suma también todo el tema de salud mental, pareciera ser por estas estrategias que desarrollan estas plataformas para que las niñas y los niños no se puedan desconectar. Entonces esto es una medida pues muy importante. Creemos que cada institución va a tener que hacer su balance y entender para mi comunidad qué es lo mejor. Ojalá, como decíamos ahora con Catalina, con la rectora, esto cada comunidad lo tendrá que hacer, lo tendrá que pensar y mediar con familias, con estudiantes, pero nada que funcione mejor para las familias es que se haga, digamos, de una manera en que el colegio pone estas restricciones, se adoptan en los manuales de convivencia escolar y vamos todos, digamos, como de acuerdo en que esas son las normas del colegio al que va mi hija, al que va mi hijo, y yo pues las entiendo, las acepto. Ojalá también se volviera en una reflexión para la casa, como decía alguno de las personas con las que ustedes conversaron, que esto también sean medidas que nos sirvan para la casa. La casa también debe tener unas reglas donde estemos regulando esos momentos, esos tiempos, esos espacios. Y recordemos que estas redes sociales tienen una circunstancia que le ponen la responsabilidad a las familias. Si yo no puedo estar acompañando, no debería ser que mi hija, digamos, espero que ya después de los 14, ojalá 16 años, esté usando estas plataformas. Creo que esto de todas maneras nos deja una enseñanza muy importante. No deberían las niñas y los niños pequeños tener acceso a las redes sociales. Seamos muy cuidadosos. Recordemos que ni siquiera ellos responden cuando
ellos abren sus redes sociales antes de los 14 años. Entonces ojalá también haya esto en casa, y yo creo que entre familia y colegio tendremos pues un reto enorme de educar a estos niños como unos ciudadanos hoy en día también digitales. Carolina Piñeros, ella es la directora ejecutiva de Red Papás. Gracias por habernos acompañado en el Consejo de Redacción. Y una última pregunta, entonces, rectora, entendiendo lo que nos decía la directora ejecutiva de Red Papás sobre el tema del ciberbullying, el acoso, que también muchas veces es provocado esa presión de las redes sociales que genera también comportamientos adversos. ¿Cómo lo han venido manejando ustedes dentro de la institución? Mira, es súper importante y algo que decía Carolina que es clave para nosotros manejarlo dentro de la institución es ese acompañamiento con padres de familia. Entonces, estas escuelas de padres donde invitamos a los padres de familia para que haya más entrenamiento, para que haya más formación de los padres de familia, para que no sea algo que hagamos solamente al interior del colegio, sino que se trascienda y se viva también en las casas. Entonces, es capacitación para nuestros maestros, capacitación para los directivos, formación para los papás y también para los estudiantes, porque es súper importante que los estudiantes tengan claridad de qué es lo que pasa, qué debo hacer y qué no debo hacer, cómo lo debo manejar. Si yo soy una estudiante de 12 años, ¿puedo o no puedo tener Instagram? Y si lo tengo, ¿cómo lo tengo que manejar? Es que no lo debería tener, no lo debería manejar. O sea, son conversaciones que están claras por regulaciones internacionales que a ciertas edades no se puede. Entonces, lo que nosotros hacemos es formación. Creemos muchísimo en, si usted sabe que no se puede hacer, no lo debe hacer, ¿cierto? Entonces ahí es el acompañamiento con nuestras familias y con nuestros estudiantes para que realmente esto se pueda vivir y se genere una cultura del cuidado, porque es allí donde realmente tenemos que estar muy pendientes, familia y colegios, el cuidado en el crecimiento de nuestros estudiantes con esos seres humanos, como decía Carolina, que están viviendo en la tecnología, que son ciudadanos digitales, pues que tienen que aprender desde la ética y desde su cuidado personal al manejo de esas redes. Todo un reto entonces para la sociedad, desde lo familiar y por supuesto en este caso de los colegios, con esta implementación que ya comenzó entonces en Bogotá y que se podría extender a la ciudad de Medellín con la restricción del uso de dispositivos móviles en las aulas. Agradecemos entonces a Catalina Guzmán, rectora del Colegio Marymount de Medellín, y también quien nos acompañó a esta hora vía Zoom, Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, y